Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este compartir de la palabra de hoy, lunes 25 de diciembre del 2023. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Comenzamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura. Lectura del libro de Isaías, capítulo 52, versículos 7 al 10. Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que proclama la paz, que anuncia la buena noticia, que pregona la justicia, que dice a Sión, tu Dios reina, tu Dios reina, escucha, tus vigias gritan, cantan a coro, porque ven cara a cara al Señor, que vuelve a Sión. Romped a cantar a coro, ruinas de Jerusalén, porque el Señor ha consolado a su pueblo, ha rescatado a Jerusalén, ha descubierto el Señor su santo brazo a los ojos de todas las naciones, y verán los confines de la tierra la salvación de nuestro Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos: proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Un juramento hice a David mi servidor, una alianza pacté con mi elegido. Consolidaré tu dinastía para siempre y afianzaré tu trono eternamente. Respondemos: proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Él me podrá decir: tú eres mi Padre, el Dios que me protege y que me salva. Yo jamás le retiraré mi amor, ni violaré el juramento que le hice. Respondemos: proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Señor, feliz el pueblo que te alaba y que a tu luz camina, que en tu nombre se alegra a todas horas, y al que llena de orgullo tu justicia. Respondemos: proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Segunda lectura. Lectura de los Hechos, capítulo 13, versículos 16 al 17 y 22 al 25. Al llegar Pablo a Antioquía de Pisidia, se puso de pie en la sinagoga y, haciendo una señal para que se callaran, dijo: Israelitas y cuantos temen a Dios, escuchen. El Dios del pueblo de Israel eligió a nuestros padres, engrandeció al pueblo cuando éste vivía como forastero en Egipto, y lo sacó de ahí con todo su poder. Les dio por rey a David, de quien hizo esta alabanza: he hallado a David, hijo de José, hombre según mi corazón, quien realizará todas mis designios. Del linaje de David, conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un Salvador, Jesús. Juan preparó su venida, predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo de penitencia, y hacia el final de su vida, Juan decía: yo no soy el que ustedes piensan. Después de mí viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Mañana será destruida la maldad en la tierra, y reinará sobre nosotros el Salvador del mundo. Aleluya. Lectura al Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo 1 al 25, del 1 al 18 y del 18 al 25. Gloria a ti, Señor. El Señor esté con ustedes y con su espíritu. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, para a Esrom, Esrom a Aram, Aram a Aminadab,
Aminadab a Nazón, Nazón a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, Obed a Jesé y Jesé al rey David. David engendró de la mujer de Urías a Salomón, Salomón a Roboam, Roboam a Abía, Abía a Asaf, Asaf a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Osías, Osías a Jonatán, Jonatán a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante el destierro en Babilonia. Después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim, Akim a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, del cual nació Jesús llamado Cristo. De modo que el total de generaciones desde Abraham hasta David es de 14, desde David hasta la deportación a Babilonia es de 14, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo es de 14. Cristo vino al mundo de la siguiente manera: estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla de evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella concibió por obra del Espíritu Santo, dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrá un nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa, y sin que él hubiera tenido relaciones con ella, María dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Jesús. O bien, Cristo vino al mundo de la siguiente manera: estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, queriendo ponerla en evidencia, no queriéndola poner en evidencia, pensó en dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sus sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo, dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el ángel por boca del profeta Isaías: he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrá el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa, y sin que él hubiera tenido relaciones con ella, María dio a luz un hijo y le puso nombre de Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Lectura al Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1 al 18. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de Él se hizo todo, y sin Él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera, que alumbraba a todos los hombres. Viniendo al mundo, en el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo: este es de quien dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo, pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia, porque la ley se dio por medio de Moisés. La gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues esta es la reflexión de la palabra de Dios, del Evangelio de hoy, este día 25 de noviembre, día en que nuestro Señor Jesucristo vino, ¿verdad?, al mundo. Vino a nacer, vino a traernos la luz para que nosotros no caminemos más en tinieblas, ¿verdad? Esperemos que todos y cada uno de nosotros, los hermanos católicos cristianos y los no cristianos, también dejemos que Dios, nuestro Señor Jesucristo, nazca, que sea esa luz para que nos guíe, ¿verdad? Para que podamos dar luz a las personas que necesitan de esa luz. Nos dice así la primera lectura de Isaías, capítulo 52, versículos 7 al 10. Los pies del mensajero de paz. Este es un himno que el profeta, quien sea, porque estamos leyendo el Deutero Isaías, compone porque en su mente aparece un mensajero que trae los pies cansados, pero son esos pies benditos los que traen la gran noticia al pueblo, a la ciudad de Sión: paz, salvación. Más aún, Dios reina. Cuando Dios reina, todo es distinto. Los reyes de este mundo no saben reinar, porque no son capaces de sellar la paz. Cuando lo han hecho, ha sido una paz a medias, no dilatada en el tiempo y en la eternidad. Es eso lo que el profeta proclama ahora a Sión, que ha pasado por lo peor. Jerusalén será liberado. El profeta es el vigía del mensajero que llega, un mensajero idílico de la victoria de Dios. La segunda lectura de Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 6. Dios nos habla en su Hijo. El famoso exordio de la carta de los Hebreos, magníficamente construido en una sola frase en griego,
en un buen griego es la lectura de este día de Navidad. Es explicable porque se trata de un texto cristológico de altos vuelos con que se comienza esta especie de exhortación, que es la carta a los hebreos, sea quien sea su autor. La densidad de esta frase no quita sentimiento a lo que aquí se expresa. Antes Dios había hablado por profetas, si tenemos en cuenta el texto de la primera lectura, todo cobrará más sentido. Los profetas son extraordinarios poetas, creativos, renovadores, no conformistas con la situación. Pero ahora es distinto, es algo que va mucho más a lo esperado. Los profetas y sus visiones, sus ilusiones y sus deseos se quedan en mantillas, porque ahora Dios tiene una forma de comunicarse con nosotros mucho más audaz. Es su Hijo quien nos habla de Él y quien nos hace hablar con Él. ¿Por qué todo es distinto? Porque el Hijo es heredero de todas las cosas y lo que Él nos diga, eso es lo que nos dice el mismo Dios. Los profetas incluso podrían equivocarse y de hecho algunos no acertaron en sus juicios. Dios ha pensado que esto necesita una decisión más determinante. La humanidad debe sentir la misma voz de Dios y la voz de Dios es la voz de su Hijo. Esta alta cristología del exordio de Hebreos llena de sentido la liturgia de Navidad. Es verdad que este texto de Hebreos está escrito desde la experiencia pascual de Cristo, pero en la liturgia cristiana el misterio de la resurrección y de la Pascua ilumina toda la vida de Jesús. Su encarnación y el nacimiento no pueden ser de otra manera. Este no es un texto histórico, sino teológico. Como teológico ha de ser el Evangelio del día. Y el Evangelio de hoy, San Juan capítulo 1, versículo 1 al 18, la palabra humana de Dios. El Evangelio es el prólogo del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 18, una de las páginas más gloriosas, profundas y teológicas que se hayan escrito para decir algo de lo que es Dios, de lo que es Jesucristo y de lo que es el hecho de la encarnación. En esa expresión inaudita de Él, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La encarnación se expresa mediante lo más profundo que Dios tiene, su palabra. Con ella crea todas las cosas, como se pone de manifiesto en el relato de la creación de Génesis capítulo 1. Con ella llama como de la esclavitud de Egipto. Con ella anuncia los tiempos nuevos, como ocurre las palabras de los profetas auténticos de Israel. Con ella salva, como entonces con Jesucristo, que nos revela el amor de este Dios. El Evangelio de Juan pues nos dispone de una tradición como la de Lucas para hablarnos en la anunciación y del nacimiento de Jesús, pero ha podido introducirse teológicamente en esos misterios mediante su teología de la palabra. También en nosotros es muy importante la palabra como en Dios. Con ella podemos crear situaciones nuevas de fraternidad. Con nuestras palabras podemos dar vida a quien esté en la muerte de abandono y la ignominia o muerte a quien esté buscando algo nuevo mediante compromisos de amor y justicia. Jesús pues también se ha encarnado para ser nuestra palabra, que expresamos nuestros sentimientos y pensamientos,
nuestro yo más profundo, lo que sale del corazón. Una palabra de luz y de misericordia, de perdón y de escogida. Él ha puesto su tienda entre nosotros para ser nuestro confidente en Dios. Un prólogo se escribe normalmente cuando la obra ya está completa. De esta manera, en el prólogo se expresan las ideas fundamentales de la obra que viene a continuación. Supongamos esto: para el prólogo del cuarto evangelio puede parecer que tiene una cierta unidad, pero suprimid los versículos bíblicos 6, 7, 8 y 15 que tratan de Juan Bautista y que fueron añadidos posteriormente. La razón es que hubo algunos discípulos que se mantuvieron fieles a Juan el Bautista y le otorgaban cierta preponderancia sobre Jesús. Era una secta bautista que tuvo cierta fuerza, sobre todo en el después de Cristo. De esta manera tendremos un prólogo lleno de fuerza y de lógica. Dios es el verbo, es la primera enseñanza de este himno. Quizás el prólogo nació en la celebración del culto. Sería como una especie de credo de la comunidad en la que vive Juan. Dios y su palabra, verbo, palabra, esta expresión de los logos no tienen sus raíces en la filosofía griega, sino que es eminentemente bíblica. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, se dice que las divinidades paganas no hablan, tienen boca pero no hablan. Salmo 115. El Dios de la Biblia es el único que habla, que se expresa en el mundo. No está todavía personificada esta palabra, pero se nota que Dios da vida al mundo por su palabra. Posteriormente, en unas imágenes semejantes, casi se personifica esta fuerza de Dios bajo el nombre de sabiduría. La sabiduría es la que ha creado con Dios todas las cosas. Proverbios 3 al 19, 8, 22 al 31, 14, 31, del 17 al 5. De todas formas, ni la palabra ni la sabiduría se identifican plenamente con Dios. En el Antiguo Testamento, ¿cuál es la novedad de Juan? Pues que la identifica con Dios, estaba en Dios, la personaliza. No es solamente una comparación, sino que la palabra, el verbo o el logos, el Dios mismo, hay una relación entre Dios y la palabra. Dios no está cerrado a él mismo, sino que se pluraliza. Es una riqueza de Dios y además esta palabra es creadora con el Antiguo Testamento. Vemos que la fuerza de inspiración de Juan es y toda la filosofía griega. La palabra es la riqueza de Dios y del mundo. Es la vida y la vida es la luz de los hombres. Luego la palabra de Dios es la fuente del mundo. Toda la vida procede de él y esa vida es la luz que los hombres han perdido. En este primer asomo al misterio de Dios, en el himno de Juan, se revela una cosa fundamental. Es una idea revolucionaria para los judíos que solamente eran monoteístas. Dios es más rico todavía. Dios es una pluralidad en la unidad. La palabra es alguien esencial, es Dios y para el mundo. Sobre la encarnación, en estos versos que encierran todo el Evangelio de Juan, la teología de la encarnación, que es esto, es la reflexión de Juan ha hecho sobre Cristo. Se parte de un principio a Cristo Jesús, es la palabra de Dios. Dios no se ha quedado en el cielo, sino que se ha
hecho hombre y ha venido al mundo. Nosotros creemos en el Dios más humano que se ha podido imaginar en toda la historia de las religiones. La palabra ha venido a lo suyo, a lo que había creado, pero lo suyo no lo ha recibido. Este es el drama de la encarnación, la lucha entre la luz y las tinieblas que corre en todo el cuarto evangelio. Tiene una enseñanza que puede rezar así: la palabra no solamente se ha hecho carne, debilidad, sino que se ha introducido en el misterio del pecado del mundo. Este es el sentido exacto y radicalmente fuerte. Se ha encarnado y ha tomado nuestros pecados. Es la idea más bella y original de nuestros misterios cristianos. Para un griego era imposible, ya que despreciaban el cuerpo, lo mismo que para un judío que no concebía que Dios se pudiera llegar a la impureza en los hombres. Qué misterio y qué fuerza. Y lo curioso es que en la carne de los hombres que lo han acogido han podido ver la gloria de Dios. La gloria, Kabuat, era para los judíos como el poder de Dios. En el Antiguo Testamento los judíos tenían que taparse la cara para no ver el resplandor de la gloria de Dios. En el monte del Sinaí, o al profeta Isaías en el monte de su vocación. El versículo 18 nos explica más. Dios se ha revelado por el Hijo, y el Hijo es la palabra, porque a Dios nadie lo ha visto jamás. Aunque esto es judío, se da un paso porque nosotros lo podemos conocer por Jesús, que es el Hijo de nosotros. Solo podemos conocer a Dios por Jesús, que nos ha revelado. Ya de Jesús es el Hijo, y el Hijo es la palabra, y la palabra estaba desde el principio. El Dios, y el mismo es Dios desde ahora. Los cristianos hemos de saber que para conocer a Dios primero hemos de conocer a Jesús, cómo vive y cómo actúa. Ser cristiano es reconocer en el acontecimiento histórico de Jesús, en este hombre de nuestra carne, tan próximo, tan fraternal, el rostro, la palabra y la gloria de Dios. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Sobre la fe, los versículos 12, 13, 16 y 17, todo esto que hemos expuesto no pueden ser entendidos sino por la fe. Deberíamos dejar el prólogo para el final del año litúrgico, porque después de conocer a Jesús y haber escuchado su palabra, nosotros nos decidimos por él y creemos en Dios, pero se ha de asumir el riesgo de la fe y aceptar así a Jesús y a Dios de primeras. También porque a pesar de todo, la fe es un don de Dios y debemos pedirle a Él que nos la dé y nos la fortalezca. Pero la fe en estos versos no se nos presenta en forma de creencia en verdades, sino en forma de vida, porque nos hace hijos de Dios. Es un tema que recorrer todo el Evangelio de Juan. Pues esta es la reflexión del Evangelio de hoy, lunes 25 de diciembre. Espero que hayan tenido una bendita, hermosa mañana, una bendecida y hermosa tarde. Nos vemos mañana si Dios lo permite. Que Dios y la Virgen Santísima los cuiden, los protejan, les acompañen y les den salud, amor y fortaleza y trabajo, ¿verdad? Para llevar el pan de cada día a la mesa, pero también tenemos que nutrirnos del pan de cada día, que es la palabra de Dios. Que tengan una bendita, hermosa noche. Nos vemos mañana si Dios lo permite. Hasta mañana.